Hola. Bienvenidos a otro video. Siga ahora las últimas noticias del conflicto en Israel. Tras intensos y violentos enfrentamientos, el ejército israelí ha impuesto un bloqueo total a la organización terrorista Hamás en la Franja de Gaza. El ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, anunció que las fuerzas de defensa de Israel han completado el control de la parte occidental de la ciudad de Gaza y han expulsado de la zona a elementos de Hamás. Además, informó que las tropas de las fuerzas de defensa de Israel han entrado en la tercera fase de las operaciones terrestres en Gaza. Al entrar el ejército israelí en la tercera fase, aumentó la movilidad en Gaza. La primera fase consistió en rodear las zonas del norte de Gaza con ataques aéreos, navales y terrestres, destruyendo objetivos terroristas, campamentos y entradas a túneles en el centro, con ataques de precisión. La segunda fase consistió en atacar campamentos, cuarteles generales y túneles terroristas de Hamás en el centro de Gaza y despejar el norte de Gaza. La segunda fase se completó con la limpieza de los hospitales de Gaza, que Hamás utilizaba como cuartel general. Lo más destacable de la segunda fase fue el éxodo masivo de terroristas de Hamás del norte de Gaza. Las operaciones de las fuerzas de defensa de Israel contra cuarteles generales, puertos y hospitales de Hamás encontraron mucha menos resistencia y combates de lo esperado, ya que los terroristas de Hamás huyeron a túneles ocultos cuando las fuerzas israelíes iniciaron sus operaciones. Por lo tanto, la tercera fase podría ser difícil, ya que el ejército israelí llevaría a cabo operaciones en el sur de Gaza y al mismo tiempo penetraría más profundamente en los túneles de Hamás. Recientemente se informó de que tropas de las fuerzas de defensa de Israel atacaron un campamento terrorista de Hamás en Jabia. En esta operación ofensiva, 80 terroristas identificados como miembros de Hamás fueron neutralizados en el sur de Gaza. La Fuerza Aérea Israelí también incrementó sus bombardeos al comienzo de la tercera fase. Tras los ataques aéreos contra Kolun, Israel lanzó un esfuerzo crítico para garantizar que la población civil de la zona no se viera afectada por las actividades terroristas de Hamás. Las fuerzas de defensa de Israel lanzaron una nueva advertencia a los residentes de en el sur de Gaza, aconsejándoles que evitaran las posibles zonas de conflicto y recurrieran a la ayuda humanitaria. Esto marca un cambio estratégico e indica que Hamás planea atacar el sur de Gaza, después de las acciones de las fuerzas de defensa de Israel en el sector norte. Sin embargo, las fuerzas de defensa de Israel declararon que están ganando gradualmente el control de la Franja de Gaza y desplazarán sus operaciones al sur de la franja. No es ninguna sorpresa. Hamás parece haber jugado una de sus mayores bazas, los rehenes. Sin embargo, las fuerzas de defensa de Israel anunciaron que continúan con esta importante labor y que han encontrado nuevas pruebas de la organización terrorista Hamás en el hospital Sifa. Las fuerzas de defensa de Israel informaron que el bloqueo continuaba para impedir que el hospital Sifa fuera utilizado como escudo humano. Después de todo este trabajo crítico, el soldado israelí afirmó que Hamás utilizaba un vasto laberinto de túneles bajo el hospital como base secreta. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, también hizo importantes declaraciones al respecto, afirmando que las fuerzas israelíes habían encontrado pruebas de las acusaciones en Alifa, y que la organización terrorista suele utilizar incluso hospitales para llevar a cabo sus atentados. Netanyahu también explicó que muchos terroristas de Hamás huyeron del hospital antes de que las fuerzas de defensa de Israel atacaran el hospital Alifa. Según Benjamin Netanyahu, los terroristas de Hamás pensaban que las fuerzas de defensa de Israel tomarían el control del hospital. Y huyeron cuando las fuerzas de defensa de Israel empezaron a atacar el hospital. También se informó de que la operación de las fuerzas de defensa de Israel en el hospital Sifa se saldó con la captura de militantes de Hamás, pero fuentes de las fuerzas de defensa de Israel no facilitaron más detalles. Según las últimas informaciones, varios comandantes de Hamás fueron capturados vivos e interrogados en el túnel situado bajo el hospital Sifa.
Además, el ejército israelí está ejerciendo una fuerte presión sobre la organización terrorista Hamás en la Franja de Gaza, mientras continúan las operaciones terrestres de las fuerzas de defensa de Israel. Esta presión se ve respaldada por los ataques del ejército israelí. Las patrulleras y lanchas de asalto de la Armada israelí, que operan en las zonas costeras de la Franja de Gaza, son uno de los elementos más críticos para que las fuerzas de defensa de Israel aumenten la presión sobre Hamás. Además de la Armada israelí, los comandos navales y los grupos de reconocimiento de las fuerzas de defensa de Israel forman parte de la disuasión contra Hamás en las zonas costeras de la Franja de Gaza. Estas zonas, donde Hamás se ha visto acorralada en los últimos días, abarcan el área estratégica del norte de Gaza, desde la parte costera de Gaza hasta el campo de Alati. Desde que las fuerzas de defensa de Israel capturaron uno de los principales cuarteles generales de Hamás al norte del campo de Alati, se ha producido un aumento normal de las operaciones ofensivas de la Marina israelí, en la parte costera de la Franja de Gaza. Recientemente, la Armada, los comandos navales y las unidades de reconocimiento de las fuerzas de defensa de Israel llevaron a cabo 4 grandes operaciones ofensivas contra cuarteles generales clave de Hamás, en los puertos de estas zonas críticas. Estas operaciones ofensivas fueron algunas de las derrotas más duras que Hamás ha sufrido en la zona costera de la Franja de Gaza desde el comienzo de la guerra. Los 4 ataques de las unidades navales y de reconocimiento de las fuerzas de defensa de Israel tuvo lugar el mismo día. Desde el primer ataque, las fuerzas del mando naval Sayete coordinaron esta operación, apoyadas por tanques e ingenieros de combate del ejército israelí. Se afirma que en esta se utilizaron drones de la Marina israelí y robots con inteligencia artificial. Antes de esta operación de infiltración, la organización terrorista Hamás estaba presente en las zonas costeras al norte del muelle principal, pero desconocía todo. Sin embargo, tras el inicio de la operación, los comandos navales de las Fuerzas de Defensa de Israel entraron en el principal muelle de Hamás, dejando sin vía de escape a muchos miembros de la organización terrorista. Tras duros enfrentamientos, finalmente se supo que los comandos navales de las Fuerzas de Defensa de Israel habían arrebatado a Hamás el control del principal muelle de Gaza. Las Fuerzas de Defensa de Israel también informaron de que los comandos israelíes encontraron y destruyeron aproximadamente 23 entradas de túneles y tomaron el control de edificios utilizados por Hamás para albergar su infraestructura. Durante esta operación ofensiva crítica, los comandos israelíes eliminaron una docena de grupos terroristas de Hamás. Esto indicaba que Hamás estaba perdiendo terreno en la parte costera de la Franja de Gaza y que el avance de las fuerzas de defensa de Israel en la franja iba en aumento. El mismo día de esta operación crítica de las fuerzas de defensa de Israel, se produjo una actividad significativa en el asentamiento del campo, en la parte costera de la franja. Las fuerzas de defensa de Israel informaron de que unidades de reconocimiento de la brigada encontraron y destruyeron armas y equipos de Hamás en el campo de Sati. Entre las armas destruidas había equipos de buceo, armas de fuego y artefactos explosivos. Las fuerzas de defensa de Israel también informaron de que los paracaidistas encontraron otras armas y explosivos durante los enfrentamientos nocturnos con militantes de Hamás en el norte de la Franja de Gaza. El material terrorista hallado incluía chalecos suicidas, otros artefactos explosivos, RPG, misiles antitanque y documentos de inteligencia. Con estas 2 operaciones, las fuerzas israelíes redujeron considerablemente la presencia naval de Hamás en las zonas costeras de la Franja de Gaza. Se sabe que antes de estos ataques, Hamás había planeado un gran ataque naval contra Israel, pero la armada israelí frustró el plan de Hamás y logró una asombrosa victoria, que impidió a la organización terrorista llegar a las ciudades israelíes. Hamás ha intentado utilizar sus buzos para llegar a las ciudades costeras de Asdod y Askelon en la Franja de Gaza. Sin embargo, a raíz de estos recientes ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel, es probable que la organización terrorista se enfrente a grandes dificultades en sus intentos de utilizar sus buzos para aumentar sus ataques civiles contra ciudades israelíes.
El ejército israelí sigue esforzándose por aumentar la seguridad en estas zonas críticas y despliega constantemente tropas adicionales. El objetivo de estas actividades es mantener su superioridad en las zonas que ha capturado totalmente y ejercer una presión más intensa dentro de Gaza. Por otra parte, Hamás ha sufrido grandes pérdidas en la parte costera de la Franja de Gaza y es posible que busque refugio en túneles. Se sabe que submarinos de la Marina israelí realizan operaciones cada segundo frente a la costa de la Franja de Gaza en busca de terroristas de Hamás. Cabe recordar que, desde el comienzo de la guerra, las patrulleras y cañoneras de la Marina israelí han logrado destruir varios buques submarinos pertenecientes a la organización terrorista Hamás. La Marina israelí trata ahora de localizar a miembros de la organización terrorista Hamás que planean llevar a cabo atentados terroristas contra Israel, del mismo modo. Como hemos visto, las fuerzas de las IDF han rodeado a la organización terrorista Hamás por mar y, como es bien sabido, por tierra. Además, Hamás se ha refugiado en los túneles, no parece tener muchas posibilidades por el momento. Esto se debe a que las fuerzas de defensa de Israel utilizan robots equipados con inteligencia artificial para penetrar en las redes de túneles de Hamás en la Franja de Gaza y neutralizar estos pasadizos subterráneos inundados. Tras asegurar las redes de túneles, las fuerzas de defensa de Israel envían fuerzas especiales a estas zonas y se centran en destruir la infraestructura de Hamás. La mejor opción para Hamás en estos momentos es rendirse y cesar sus actividades terroristas en la Franja de Gaza. Sin embargo, la organización terrorista no ha mostrado hasta ahora ningún signo de rendición. Al contrario, la organización terrorista Hamás sigue poniendo en peligro a la población de Gaza, utilizando la Franja de Gaza, donde viven millones de personas, como escudo humano. Además, no permite que la gente salga de Gaza, a menos que se nieguen a luchar y apoyar sus actividades terroristas. Recientemente, se informó de que un gran número de gazatí viajaron al sur desde el hospital Sifa de la ciudad de Gaza. Al parecer, se trasladaron al sur de la ciudad debido a las actividades terroristas de Hamás. Hamás sigue colocando grandes obstáculos en los cruces de carreteras para impedir tal intento. Israel está intensificando sus esfuerzos para impedir los atentados terroristas de Hamás contra las personas que viajan del norte al sur de Gaza. En resumen, Israel sigue esforzándose por destruir completamente los elementos terroristas de Gaza, desde tierra, mar y aire, al tiempo que realiza un esfuerzo humanitario, para evitar que las actividades terroristas de Hamás afecten a los residentes de la Franja de Gaza. Israel está ampliando su ofensiva en Gaza, enviando tropas a los túneles de Hamás. Los expertos militares afirman que el avance terrestre de las fuerzas israelíes pretende en parte dejar abierta la posibilidad de que los soldados de Hamás liberen a los rehenes. El martes, Israel dijo que había atacado objetivos dentro de la vasta red de túneles islamistas bajo Gaza. Esto se produjo después de que el primer ministro Benjamin Netanyahu se opusiera a los llamamientos a un alto el fuego, para aliviar la crisis humanitaria en los territorios palestinos. Israel intensificó sus operaciones terrestres en Gaza, tras una ofensiva dirigida por Hamás lanzada hace 3 semanas. Los túneles fueron uno de los principales objetivos de la última jornada, en la que las fuerzas de defensa de Israel alcanzaron unos 218 objetivos. Estos objetivos incluían misiles antitanque, puntos de lanzamiento de cohetes, instalaciones militares y túneles subterráneos pertenecientes a la organización Hamás. Según testigos presenciales, las fuerzas de defensa de Israel atacaron la ciudad de Gaza desde 2 direcciones el lunes, centrándose en la principal carretera norte-sur de la ciudad. Israel afirmó que uno de sus soldados fue rescatado de Hamás. Mientras tanto, Israel anunció el inicio de la siguiente fase de la guerra, dirigida contra la enorme red de túneles de Hamás en Gaza. Según Israel, ha comenzado la siguiente fase de ataques contra la Franja de Gaza, ya que muchos creen que la mayor parte de los combates no tendrán lugar en las calles palestinas, sino bajo Gaza, donde Hamás ha construido una compleja red de túneles.
Israel pretende destruir este laberinto subterráneo, el llamado Gaza Underground, donde Hamás planea y lleva a cabo los ataques. Las fuerzas de defensa de Israel afirman que destruir a Hamás significa destruir los túneles a lo largo de la frontera entre Israel y Gaza, que incluyen pozos ofensivos, pozos defensivos, plataformas subterráneas de artillería y túneles que conectan con bloques de apartamentos y hospitales para escapar. Daniel Ha'ari afirmó que Hamás opera en el interior del mayor hospital de Gaza, el Hospital Sifa, y en otros hospitales. Durante los últimos 3 días, Israel ha estado bombardeando las redes de Hamás en un intento de destruirlas, mientras los rehenes extranjeros se esconden en túneles. El primer ministro israelí Netanyahu ha descrito el conflicto como una lucha por la supervivencia de Israel. Mientras que las familias de los rehenes temen que sus seres queridos no sobrevivan. Israel afirmó anoche haber llevado a cabo una operación contra hombres armados en los túneles de Hamás y difundió un video desde Gaza. Mientras prosigue la ofensiva israelí contra los combatientes de Hamás, se advierte de un inminente desastre sanitario en Gaza. Las fuerzas israelíes anunciaron una operación contra militantes de Hamás y las tropas israelíes avanzaron hacia Gaza, tras la primera operación de rescate de rehenes con éxito del conflicto. El primer ministro Netanyahu rechazó las peticiones de alto el fuego, mientras que Hamás ha liberado hasta ahora a 4 de los rehenes secuestrados en el atentado del 7 de octubre, la mayoría de los cuales se cree que están retenidos en una red de túneles. Las fuerzas de defensa de Israel están utilizando robots de última generación para combatir los túneles utilizados por Hamás. Los túneles subterráneos de Hamás se utilizan para organizar atentados contra Israel y para el contrabando de personas y armas. Las fuerzas de defensa de Israel han desarrollado un nuevo enfoque para detectar y neutralizar estos túneles. Se están utilizando robots de última generación para llevar a cabo esta difícil tarea. Los robots pueden viajar bajo tierra, escanear los túneles y detectar militantes de Hamás y depósitos de armas. Estos robots están equipados con sensores y cámaras avanzados. Pueden controlarse a través de Internet y destacan por su capacidad para penetrar en redes de túneles profundos. Además, los robots son pequeños y maniobrables, lo que les permite moverse con facilidad en espacios reducidos. El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel declaró que los robots son cruciales para una defensa eficaz contra los túneles de Hamás. Gracias a esta tecnología, las fuerzas de seguridad israelíes pueden vigilar más eficazmente las actividades subterráneas de Hamás y responder con mayor rapidez y decisión a la amenaza. Según los expertos, el uso de estos robots de última generación se considera un paso importante para garantizar la seguridad en las fronteras meridionales de Israel y neutralizar los túneles de Hamás. Los responsables de Hamás rechazaron las afirmaciones de las fuerzas de defensa de Israel, alegando que Israel estaba utilizando los ataques a los túneles como pretexto para lanzar más ataques contra Gaza. Mientras continuaban las tensiones en la franja de Gaza, las fuerzas de defensa de Israel llevaron a cabo una importante operación contra Hamás. Las unidades de inteligencia de las fuerzas de defensa de Israel identificaron un túnel en el que supuestamente se escondía el portavoz de Hamás. El objetivo de la operación era neutralizar a los líderes de la organización y aumentar la seguridad en la región. Según las fuerzas de defensa de Israel, el túnel era un pasadizo subterráneo que se creía que se utilizaba como centro de coordinación y comunicación de los dirigentes de Hamás. La zona en la que se llevó a cabo la operación estaba fuertemente vigilada y se sabía que era una zona utilizada con frecuencia por los militantes de Hamás. Durante la operación, las fuerzas de defensa de Israel utilizaron información confidencial de inteligencia para apoderarse del túnel y destruir la infraestructura en su interior. Dirigentes de la organización, incluido un portavoz de Hamás, se encontraban en el interior del túnel subterráneo descubierto. Israel subrayó que la operación era una respuesta decisiva a las amenazas terroristas en la región y tenía por objeto garantizar la seguridad de los civiles.
El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel declaró en un comunicado relativo a la operación que, mientras la organización Hamás continúe con sus ataques dirigidos contra civiles, Israel seguirá tomando las medidas necesarias para garantizar su seguridad. Tras la conclusión de la operación, se han incrementado las medidas de seguridad en la región y las fuerzas de defensa de Israel están preparadas para posibles ataques. Además, anoche, las fuerzas de defensa de Israel detectaron con éxito los intentos de Hezbolá de infiltrarse en Gaza desde el Líbano. Las agencias de inteligencia israelíes han descubierto pruebas creíbles de la participación de Hezbolá en esta acción. Hezbollah, un grupo militante con base en Líbano, es conocido por sus actividades agresivas en la región. En este caso, el grupo intentaba llegar a la franja de Gaza violando las medidas de seguridad israelíes. La cuidadosa vigilancia y las sólidas capacidades de inteligencia de Israel les permitieron detectar y contrarrestar eficazmente tales amenazas. La detección con éxito de los intentos de infiltración de Hezbolá demuestra la determinación de Israel de asegurar sus fronteras y proteger a sus ciudadanos. Este acontecimiento pone de relieve los continuos desafíos que plantean las organizaciones militantes en la región y subraya la necesidad de mantener la vigilancia y la cooperación entre las instituciones internacionales de seguridad. En una operación llevada a cabo hoy por las fuerzas israelíes en Gaza, se ha destruido un túnel situado bajo el patio de una escuela, utilizado por Hamás como sala de reuniones. Las fuerzas de defensa de Israel afirmaron en un comunicado que el túnel era una estructura utilizada por la organización terrorista Hamás para llevar a cabo atentados. La operación formaba parte de la reciente ofensiva de las fuerzas de defensa de Israel en la franja de Gaza. Las fuerzas israelíes siguen atacando estructuras subterráneas ocultas por Hamás en Gaza. Hamás utiliza estos túneles subterráneos para coordinar ataques contra Israel y para atacar asentamientos civiles. El Ministerio de Defensa israelí ha declarado que Hamás concede gran importancia a estas redes de túneles. Hamás utiliza estos túneles para intentar infiltrarse en las fronteras israelíes y atacar a civiles. Por ello, las fuerzas israelíes trabajan intensamente para desmantelar dichas estructuras. Israel sostiene que sus operaciones de destrucción de túneles en Gaza son necesarias para su propia seguridad. El gobierno israelí afirma que tiene derecho a tomar todas las medidas necesarias para impedir actos hostiles de Hamás contra Israel. Tras esta última operación, se destruyó por completo un túnel en el patio de una escuela utilizado por Hamás como sala de reuniones. Las fuerzas israelíes han declarado que seguirán llevando a cabo operaciones similares en el futuro, para eliminar estas estructuras subterráneas de Hamás. Mientras continúan las tensiones entre Israel y Hamás, se han producido repetidos llamamientos a la comunidad internacional para que medie entre ambas partes a fin de alcanzar un alto el fuego y encontrar una solución pacífica. Sin embargo, no se ha producido ningún avance serio entre ambas partes en este sentido. Las fuerzas de defensa de Israel lograron un gran éxito contra el arsenal de Hamás dentro de Gaza. Mediante meticulosas operaciones, las fuerzas de defensa de Israel neutralizaron toda la munición de Hamás. Este importante avance se considera un indicio de los esfuerzos de Israel por garantizar su seguridad en la región. El Ministerio de Defensa israelí afirmó en un comunicado que las recientes operaciones, llevadas a cabo por las fuerzas de defensa de Israel, eran de gran importancia estratégica. La destrucción de todos los depósitos de municiones de Hamás se considera un gran paso adelante para la seguridad de los ciudadanos israelíes. Gracias a los ataques aéreos de precisión y a las decisivas operaciones de las fuerzas de defensa de Israel, los depósitos de Hamás quedaron completamente destruidos. Sin embargo, un alto cargo militar israelí declaró que las fuerzas de defensa de Israel asestaron un duro golpe a los arsenales de armas de Hamás y los sacaron de Gaza, lo que suponía una gran amenaza para la seguridad de Israel. En su declaración, el ministro de Defensa israelí subrayó que las fuerzas de defensa de Israel habían logrado un gran éxito y que los arsenales de Hamás habían sido completamente destruidos.
El ministro confirmó que se están tomando las medidas necesarias para prevenir ataques en la zona y reiteró la determinación del gobierno israelí de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Aunque la opinión pública israelí se siente muy aliviada por estos acontecimientos, el éxito de las fuerzas de defensa de Israel en neutralizar todo el arsenal de Hamás se considera una muestra de la determinación de Israel en la lucha contra el terrorismo. El hecho de que las fuerzas de defensa de Israel hayan logrado destruir el arsenal de Hamás en sus operaciones de las últimas semanas significa que la amenaza para la seguridad de Israel ha sido eliminada. Con este avance, los pasos dados por Israel para garantizar la paz y la estabilidad en la región han sido reconocidos por la comunidad internacional. Si quieres mantenerte informado con más contenido como este, suscríbete al canal y activa la notificación para no perderte el próximo video. Y hasta la próxima.